Esta historia me la contó una mujer a la que llamaré Mariana, cambiando su nombre. Al principio se quedó en silencio, pero luego ese silencio se convirtió en un arma. Son las 5:30 de la mañana. Las calles de Guadalajara aún duermen. El aire está fresco, se alcanza a oler un ligero aroma a café que sale de las casas. Mariana está de pie en la cocina, escuchando el traqueteo de la vieja cafetera. El reloj de la pared avanza, pero no se oye ningún ruido en la casa. La camisa de Raúl está sobre la tabla de planchar. Mariana sujeta el vapor con una mano y se recoge el pelo con la otra. Las ojeras bajo sus ojos no son por falta de sueño, sino por cansancio. Su vida era una rutina silenciosa. Una maestra, una esposa, una madre. Pero, sobre todo, una mujer que nadie notaba. Su hija Claudia baja corriendo de su habitación con el celular en la mano. Raúl sigue en el baño. Mariana prepara el desayuno, 2 tostadas, 2 cafés. Echa azúcar extra en la taza de Raúl. Lleva años haciéndolo, porque Raúl ya no se da cuenta. Se abre la puerta. Raúl sale, atándose la corbata. Abraza a su hija y le sonríe. A Mariana solo le dedica una mirada, con un frío "gracias" en el rostro. En algunos hogares no son las palabras las que hablan, sino el silencio. Ese día, en la escuela, Mariana vuelve a lucir esa sonrisa automática en el rostro. Uno de sus alumnos ha olvidado el cuaderno, otro derrama tinta mientras dibuja. Mariana lo arregla todo con paciencia. Pero al final de la clase le tiembla la mano al sostener el lápiz. El director de la escuela se acerca a ella y le dice: «Maestra Ortega, hoy está un poco distraída». «¿Todo bien, maestra?» Mariana sonríe. «Por supuesto. Todo va bien». Es mentira. Pero ni siquiera le tiembla la voz al decirla. Cuando llega a casa, Raúl está sentado en el sofá, absorto en su celular. La televisión está encendida, pero con el volumen bajo. Mariana prepara la mesa para cenar. Raúl ni siquiera levanta la cabeza. «Raúl, hoy necesito que me ayudes con los deberes de Claudia», le dice. «Mañana tengo mucho trabajo», responde Raúl. Su hija Claudia se sienta junto a su padre. Ven juntos una serie. Mariana los observa en silencio desde el sillón de enfrente. Sus ojos están más fijos en la calidez que hay entre ellos que en la pantalla. A veces, una madre es una invitada en su propia casa. Es tarde por la noche. El celular de Raúl está sobre la mesita. La pantalla se ilumina por un instante. «Gracias por hoy». J. Mariana se queda paralizada. La letra J. ¿Quién es J? ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? O tal vez. Toma el celular, pero no consigue desbloquearlo con su huella dactilar. En ese momento, se oye el ruido del agua en el baño. Raúl se acerca. Mariana deja rápidamente el celular en su sitio. Se sienta, respira hondo. Y mira la televisión como si nada hubiera pasado. Raúl entra en la habitación. «¿Qué estás viendo?» «Solo las noticias». Raúl sonríe con sarcasmo. «¿Otra vez resolviendo los problemas del mundo con tu sueldo de maestra?» Mariana no responde. Pero en ese momento algo se rompe dentro de ella. El sonido de esa ruptura no se oye, pero resuena en su corazón. Mariana se dio cuenta por primera vez esa noche de lo ruidoso que era su silencio. Por la mañana, Claudia está sentada a la mesa del desayuno. Mariana tiene el rostro inexpresivo. «Mamá, ¿por qué me miras así?» «Por nada. Solo estoy cansada». Raúl sale por la puerta y se sube al coche. Se le cae un papelito del saco. Mariana se agacha, desdobla el papelito. Asterisco, nos vemos mañana a las 8, punto. Nos vemos mañana. A las 8. Debajo, otra vez esa letra, J. En ese momento, algo se rompió dentro de ella. Pero no derramó lágrimas. Porque a veces llorar es un lujo. En la escuela, Mariana se confunde con las palabras de la pizarra mientras da clase.
Un alumno le pregunta, «Maestra, ¿está bien?» «Sí, solo me duele un poco la cabeza». Ha aprendido a mentirse incluso a sí misma. Cuando termina la clase, coge su bolso y sale al jardín. El sol le da en la cara, pero por dentro tiene frío. Desde lejos ve a Jimena, que lleva en la mano el termo marrón de Raúl. Es la misma taza. Tiene grabado el mismo nombre. Algunas coincidencias solo recuerdan el primer golpe. Cuando llega a casa, Raúl ha llegado temprano. Entra en el baño con el celular y cierra la puerta con llave. Mariana se acerca silenciosamente a la puerta y oye una voz apagada desde dentro. Sí, amor. Mañana igual. La palabra, amor, dicha con un tono tan suave, le rompe el corazón a Mariana. Pero aún así no dice nada. Porque ahora quiere estar segura. Estallar sin estar segura es una debilidad. Y ella está harta de ser débil. No puede dormir en toda la noche. A la sombra del techo, comienza a trazar un plan. El silencio ya no es cobardía, sino estrategia. El silencio de una mujer es, a veces, la calma que precede a la tormenta. Por la mañana, Raúl se toma su café y, al salir, dice, llegaré tarde. Mariana solo niega con la cabeza. Ese día, por primera vez, no va andando al colegio, toma un taxi y se baja justo delante de la sucursal del banco. Al mirar por la puerta de cristal, ve a Raúl, frente a Jimena, con unos documentos en la mano. Los dos se mueren de risa. Mariana los observa desde fuera. Incluso la luz de la mañana que le da en la cara es fría. En ese momento, la realidad ya no era una sensación, era una imagen. Mariana vuelve a casa, deja su bolso en el suelo. Apaga la cafetera, coge el celular y se mira en el espejo. Las ojeras bajo sus ojos ya no son cansancio, son resistencia. Ese día tomó una decisión. Te descubriría la verdad. Pero no gritando. En silencio. Mariana permaneció en silencio esa mañana. Pero ese silencio era el presagio de una tormenta. Algunas verdades te queman los ojos al principio. Mariana estaba al borde de las noches de insomnio. Y el silencio, en lugar de protegerla, había empezado a ahogarla. Aquella mañana, iba de camino al colegio y miraba por la ventanilla del autobús. El viento le agitaba el pelo y había una inquietud cansada en su rostro. La anciana sentada a su lado miró el titular del periódico que tenía en la mano. Denuncia de corrupción en los fondos públicos, punto. Mariana sintió un nudo en el estómago. Esa noticia describía, sin saberlo, su propio futuro. Cuando llegó al colegio, no dejaba de mirar hacia las puertas. Jimena reía con sus amigas en el pasillo, con un celular brillante en la mano. Mariana se fijó en ese celular. Tenía una funda brillante y familiar. Era el mismo modelo que Raúl había traído de la oficina hacía unos meses. Los pequeños detalles, a veces son las pruebas más contundentes. Mariana entró en clase, pero las palabras que había escrito en la pizarra habían perdido su significado. Asterisco, justicia, verdad, valor, punto. Justicia, verdad, valor. Era como si incluso la pizarra se burlara de ella. Durante el descanso, no habló con nadie en la sala de profesores. Bebió café de su termo, pero ya ni siquiera sabía a café. Por un momento miró el celular que había sobre la mesa. Y una voz interior le dijo, mira, solo una vez. No sabía las contraseñas de Raúl. Pero Raúl daba importancia a las fechas. Aniversarios de boda, la fecha de nacimiento de Claudia, su propio cumpleaños. Mariana pensó en una combinación. Asterisco 20-01 1993. Un intento. El segundo. El tercero. En el cuarto, el celular se desbloqueó. Su corazón latía con fuerza. En la pantalla ponía Raúl Google Drive. Con los dedos temblorosos, revisó los nombres de los archivos. Asterisco beca-jimena-2024, PDF. Asterisco informe-subsidios, XLSX.
*video-reunión MP4 *. Sus ojos se quedaron fijos en ese último archivo. Pero no se atrevió a abrirlo. Un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Quería enviarse el archivo a su propio correo electrónico, pero era arriesgado. La red Wi-Fi de la escuela estaba vigilada por la administración. Mariana se dio cuenta en ese momento que descubrir la verdad no requería valor, sino inteligencia. Cuando volvió a casa esa noche, Raúl seguía sin estar. Claudia estaba haciendo los deberes en la mesa. Mariana se sentó a su lado y le acarició el pelo, sin levantar la cabeza. «Mamá, ¿por qué discutes tanto con papá?» «Las mamás de mis amigos siempre están sonriendo», dijo. A Mariana se le encogió el corazón. «Y quizás ellas también lloran mientras sonríen, hija». Claudia no lo entendió. Pero Mariana decidió en ese momento no contarle nada más. Algunas batallas se libraban en solitario. Raúl volvió a casa. Desprendía un olor a perfume disimulado con colonia. Mariana lo notó, pero no lo demostró. Durante la cena, Raúl se volvió hacia ella y le preguntó: «¿Qué tal el colegio hoy?» Mariana sonrió, normal. Raúl miró su celular y luego lo guardó en el bolsillo. Al levantarse de la mesa: «Mañana llegaré tarde, tengo una reunión», dijo. Mariana solo respondió: «Está bien». Pero esa palabra fue un «está bien» gélido. A veces, el momento más peligroso para una mujer es cuando no pregunta nada. Medianoche. La casa está en silencio. Mariana fue a la cocina y encendió su computadora. Encontró a un antiguo alumno en su lista de amigos. Diego Ramos, un chico inteligente que estudiaba ingeniería informática. Le envió un mensaje. «Diego, necesito descifrar un archivo. Pero es un trabajo al límite de la ética». No recibió respuesta durante un rato. Luego, Diego escribió: «Maestra, si es algo ilegal, no lo haré». «Este archivo debería ser mío», escribió Mariana. «Solo quiero saber la verdad». Diego se quedó callado unos minutos. Luego respondió: «Envíelo, maestra. Pero dígame que no se lo dirá a nadie». Mariana envió el archivo. Mientras esperaba, incluso el tic-tac del reloj se mezclaba con los latidos de su corazón. 10 minutos después llegó un correo electrónico. Una breve nota. «El archivo se ha abierto. Querrá verlo». Mariana abrió el archivo adjunto con manos temblorosas. Un documento PDF, extractos bancarios, listas de transferencias, nombres. Todos tenían la firma de Raúl. Las cantidades depositadas a nombre de Jimena procedían del fondo de becas. Debajo había una explicación: beca de apoyo, caso especial, punto. Luego pasó al video. En la pantalla aparecían Raúl y Jimena. Era un video grabado en un concierto al que habían ido juntos. Mientras reían y se divertían, Jimena se inclinaba hacia Raúl y le gritaba: «¿Estás seguro de que esta beca no causará problemas?». Raúl se inclinaba y le respondía riendo: «Así nadie lo sabe, los dos salimos ganando». Mariana se desplomó en la silla. Tenía el corazón en un puño. Pero no lloró. Llorar, después de una traición tan clara, no tenía sentido. Y ya no estaba triste. Solo estaba haciendo planes. Por la mañana, Raúl estaba en la mesa del desayuno. Mariana tenía una extraña serenidad en el rostro. Raúl le preguntó: «¿Pasó algo?». No, nada». Pero sus ojos decían otra cosa. «Lo sé». Ese día, en la escuela, Mariana miró atentamente a Jimena por primera vez. La chica llevaba un pequeño anillo de oro en el dedo, igual al que Raúl le había regalado a Mariana en su cumpleaños. El dedo de Mariana ya estaba vacío. Al final de la clase, Jimena se acercó a ella y le dijo: «Maestra, ¿puedo recoger los documentos de la beca del señor Raúl?». Los ojos de Mariana se oscurecieron. «Por supuesto, Jimena. Una estudiante tan aplicada como tú se lo merece todo». Sus palabras eran elegantes,
pero la ira que sentía por dentro era como una navaja. Después de que Jimena se marchara, Mariana volvió a la pizarra y agarró con fuerza la tiza. Escribió la palabra justicia, esta vez en mayúsculas. Volvió a abrir los documentos que tenía en la mano y tomó notas. Iba a ir a ver a su terapeuta. El informe, junto con esos documentos, formaría un cuadro que podría utilizarse en el juicio. Mariana ya no era una víctima, sino una cazadora silenciosa. Y esa caza no era impaciente. No es fácil recoger los fragmentos de la verdad, porque cada fragmento es como una herida en el corazón. Pero, a medida que Mariana los recogía, esas heridas se convertían en su arma. A veces, la forma más fácil de derrotar a una mujer es declararla loca. Pero Mariana aprendió a convertir incluso ese título en una armadura. La máscara de Raúl había comenzado a caerse poco a poco. Ya casi nunca iba a casa y, cuando lo hacía, miraba a Mariana con desprecio. Entre él y Claudia se había levantado un muro de frialdad. Todo era un juego de indiferencia controlada. Una noche, durante la cena, Raúl dijo: «Deberías ir al doctor. Últimamente no te reconozco». Mariana se quedó callada. «No te hace bien vivir así. Siempre con dudas, siempre en silencio». «Solo pienso», respondió Mariana. «¿Qué en qué?» «Ah, en la verdad». Raúl frunció el ceño. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿La que hay en tu cabeza o las tonterías que encuentras en internet? Se reía. Pero esa risa era un veneno que se clavaba en el corazón de Mariana. Lo que se conoce como gaslighting es un fuego invisible. No quema, pero oscurece el interior de las personas. Después de esa noche, Mariana comenzó a grabar cada palabra que resonaba en la casa. Compró una pequeña grabadora y la escondió debajo de la mesa, detrás de la lámpara. Ya no tenía miedo. El miedo había dado paso a la disciplina. Una mañana, Claudia entró en su habitación. «Mamá, ayer mi papá preguntó por ti en la escuela». «¿Por qué me mientes?» «¿Qué mentira?» «Me dijo que vas con la terapeuta». «¿Por qué?» Mariana miró a los ojos de su hija. «O porque a veces, en lugar de escuchar la verdad, la gente te declara enferma». Claudia negó con la cabeza como si no entendiera nada. Pero Mariana lo sabía, Raúl ya no solo la utilizaba a ella, sino también a su hija. La manipulación llega con la máscara del amor. Y Mariana ya no podía distinguir quién era amigo y quién enemigo. En la escuela ya nadie se sentaba con ella en la misma mesa. Se había empezado a hablar de la beca de Jimena y se habían extendido los rumores. Mariana estaba celosa, decían. Se estaba volviendo loca con la edad. Ella permaneció en silencio. Porque el silencio era ahora su arma elegida. Un día, el director la llamó. «Señora Ortega, hemos recibido quejas de algunos padres. En los últimos días, su comportamiento ha cambiado». «¿Qué comportamiento?» «Hay personas que la han visto llorando en la escuela. Además, ha confundido las calificaciones de sus alumnas». Mariana bajó la cabeza. «Solo estoy cansada». El director le dijo con voz suave. «Tómese unos días libres, quizá le haga bien». Pero Mariana lo sabía. Esos días libres eran un despido silencioso. Esa noche encendió la grabadora. Oyó la voz de Raúl. «Esta mujer se ha vuelto loca de verdad. Está mezclando los fondos de las becas, discutiendo con todo el mundo. Incluso asusta a Claudia». La voz de Raúl era tranquila, calculada, profesional. Se presentaba como una víctima. Mientras Mariana escuchaba las grabaciones, se le nubló la vista. La locura, a veces, es rescatar de manos ajenas una historia que no te pertenece. A la mañana siguiente tenía cita con la terapeuta. Ella la miró atentamente por encima de sus gafas. «Mariana, hablemos de su esposo. A mi esposo le gusta hablar de mí. Especialmente con otras personas». La terapeuta tomó nota. «¿Te sientes traicionada?» No. Tengo pruebas.
Esa frase enfrió la habitación. La terapeuta dejó el bolígrafo lentamente. ¿Pruebas? Sí. El dinero de la beca, documentos secretos, grabaciones de video. Lo tengo todo. La terapeuta se quedó en silencio durante un rato. Mariana, ¿puede mostrarme los documentos? Todavía no. No es el momento. En ese momento, la expresión de la terapeuta pasó de la compasión a la duda. Mariana se dio cuenta. Pero siguió sonriendo. En ese momento lo entendió. La gente no cuestiona la ira de una mujer, sino su cordura. Raúl estaba sentado a la mesa, escribiendo en su computadora. Mariana se acercó silenciosamente a él. Raúl, quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿No te remuerde la conciencia? Raúl, sin levantar la cabeza. Aún no has terminado con estas tonterías, dijo. Mira, todo el mundo habla de tu situación. Por favor, busca tratamiento. Por el bien de nuestra hija. En ese momento, algo se rompió dentro de Mariana. Pero por fuera no se notó. Solo asintió con la cabeza. Está bien, Raúl. Me atenderé. Pero ella no se estaba tratando, sino preparando pruebas. Mariana comenzó a documentarlo todo en los días siguientes. Los estados de cuenta de Raúl, sus correos electrónicos, las notas de terapia, incluso su propio diario. Todo estaba fechado, sistematizado y en orden. Una noche, oyó llorar a Claudia en su habitación. Entreabrió la puerta. Su hija estaba hablando por teléfono con una amiga. Mi papá tenía razón. Mi mamá se comporta de forma extraña. No para de escribir cosas. Mariana cerró la puerta en silencio. Sabía que ya no debía confiar en nadie. Porque la venganza era un camino que debía recorrer sola. Una semana después, Raúl la llevó con el psiquiatra. La consulta fue breve. El doctor miró a Mariana, que estaba sentada junto a Raúl. La veo un poco cansada. ¿Tiene problemas para dormir? Sí. ¿Siente miedo, ansiedad, escucha voces? Solo voces reales. Raúl intervino. Últimamente ve cosas que no existen. Incluso esconde una grabadora en casa. Mariana sonrió. Tiene razón. Porque a veces las personas dicen la verdad cuando están solas. El doctor tomó nota. Escribió una receta, un tranquilizante. Raúl parecía satisfecho. Mariana tomó la receta y se la guardó en el bolsillo. Pero no fue a la farmacia. Querían callarla. Querían humillarla, hacerla invisible. Pero se olvidaron. O el silencio, a veces, es el arma más ruidosa de una mujer. Noche. Mariana miró por la ventana. La luz de la farola dividía su rostro en dos. Una era la antigua Mariana, la otra la nueva. Se sentó a la mesa y ordenó los archivos uno por uno. Encendió la grabadora y la conectó a la computadora. Escuchó la voz de Raúl. Cada palabra era como una bala que resonaría en el tribunal. Ya no estaba loca. Estaba preparada. La mujer que permanecía en la oscuridad, finalmente acostumbró sus ojos a la oscuridad. Ya no veía miedo, sino poder. La venganza no llega gritando. Se prepara en silencio y espera el momento adecuado. Mariana ya no tenía miedo. El miedo había dado paso a la estrategia. Llevaba días siguiendo la misma rutina, por la mañana a la escuela, al mediodía a terapia, por la tarde a casa. Pero nadie lo sabía, cada paso que daba quedaba registrado. En su cuaderno había 3 columnas: pruebas, testigos, fecha. En cada línea había una prueba, una voz, un correo electrónico, una fecha. Todas las manipulaciones de Raúl estaban registradas palabra por palabra. Una mañana, al salir de terapia, conoció a la abogada. Era una abogada especializada en derechos de la mujer que le había recomendado su terapeuta, la licenciada Vega. Era una mujer bajita, de mirada severa, pero tranquila. Mariana, cuéntame la verdad desde el principio, le dijo.
Mariana abrió la carpeta y puso los documentos uno a uno sobre la mesa. Correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, videos, grabaciones de audio. Todo estaba ordenado cronológicamente. La abogada se quedó en silencio durante un rato. Esto no es solo una traición, dijo. Es corrupción pública. Es un delito. A Mariana se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Pero quién me va a creer? Todos piensan que estoy loca. Vega levantó la cabeza mientras cerraba el expediente. No pierden los locos, pierden los que callan. Ya no está sola. A partir de ese día, la vida de Mariana se convirtió en un caso judicial. Por las mañanas dejaba a Claudia en la escuela y luego se dirigía directamente al despacho de Vega. Ahí discutían la validez legal de las pruebas. Cómo presentar los correos electrónicos, cómo verificar el video, qué partes de las grabaciones serían admisibles. Según las leyes mexicanas, las conversaciones privadas grabadas en secreto no podían considerarse pruebas directas. Pero si había una amenaza o abuso psicológico, podían utilizarse como elemento de defensa. Vega le enseñó: si quieres justicia, no venganza, juega con las reglas. Mariana había empezado a documentar cada uno de sus movimientos. Guardaba los mensajes de Raúl, anotaba las fechas y conservaba los informes de sus sesiones con la terapeuta. Una noche, Claudia volvió a defender a su papá. Mamá, ¿por qué siempre estás enojada con papá? Porque es culpable, hija. Pero es buena persona. Solo está triste. Mariana se quedó callada. No sentía ira por la inocencia de su hija, sino dolor. Algún día lo verás, se dijo a sí misma. Y ese día, entenderás el motivo de mi silencio. Raúl ya intentaba imponerse abiertamente. Una noche, durante la cena, gritó utilizando a Claudia como excusa. No puedes tratarme como si fuera el culpable en esta casa. Todo el mundo sabe que estás loca, Mariana. La voz de Mariana era gélida. ¿Todo el mundo? ¿O solo los que tú dices que son todo el mundo? Raúl se quedó callado. Por primera vez, una mirada de incertidumbre brilló en sus ojos. Porque Mariana no se había asustado. En ese momento, la guerra cambió de rumbo. Mariana ya no estaba a la defensiva, sino al ataque. Al día siguiente, Mariana fue al juzgado. Vega la acompañaba, con los documentos en su maletín. El caso se abrió oficialmente. Asterisco, malversación de fondos públicos, fraude, violencia psicológica, punto. Cuando comenzó el proceso judicial, el entorno de Raúl cambió. Rumores en el trabajo, rumores en el banco. La confianza en sí mismo de aquel hombre poderoso se quebró por primera vez. Pero aún así no se rindió. Intentó presentar a Mariana como una mujer con problemas mentales, filtrando rumores a la prensa. Mariana no respondió. Su silencio ya no era cobardía, sino estrategia. Durante ese proceso, todos los días de Mariana eran iguales. Café por la mañana, documentos, actas de declaraciones, reuniones con la abogada. Pero por dentro se sentía llena de confianza. Ahora se sentía segura porque había tomado el control de su vida. Un día, Vega la miró y le preguntó: ¿qué te hace ser tan fuerte? Mariana sonrió. Porque antes quería que la gente me quisiera. Ahora ya no quiero que me quieran. Solo quiero que me crean. A medida que se acercaba el día del juicio, Raúl la amenazó por última vez. La llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero arrogante. Mariana, aún puedes echarte atrás. No arruines el futuro de Claudia. No fui yo quien lo arruinó, fuiste tú. Si sigues adelante con esto, olvídate de la custodia. Mariana se quedó callada un rato. Luego solo dijo: ya no tengo nada que temer. Y colgó el teléfono. Esa noche no durmió. Revisó los documentos por última vez. El archivo de video, las grabaciones de audio, los documentos bancarios. Todo estaba ordenado y fechado. Fue a la habitación de Claudia. Observó a su hija, le acarició la cara. O algún día me entenderás,
Hija, le susurró. Luego se sentó frente a la computadora. Abrió un correo electrónico. ¿A quién? A la unidad de auditoría interna del banco al que pertenecía Raúl. En el asunto solo ponía: informe de uso indebido de fondos, punto. Añadió todos los documentos a los archivos adjuntos y pulsó enviar. 1 segundo, 2 segundos. Y se fue. La venganza no comenzó en ese momento. Y llevaba semanas, meses gestándose. Esa noche solo cambió de forma. A la mañana siguiente, cuando Raúl fue al trabajo, los guardias de seguridad del banco lo recibieron en la puerta. No le permitieron entrar. 1 hora después, sonó el teléfono de Mariana. Mariana no lo contestó. Solo sonrió. Algunas guerras se ganan con armas, otras con documentos. Para Mariana, la victoria no comenzó en una sala de tribunal, sino en el camino silencioso que ella misma había elegido. La justicia suele ser fría y despiadada, pero en el momento y el lugar adecuados. La verdad siempre encuentra su luz. Cuando Mariana llegó temprano por la mañana a la sala del tribunal, su corazón latía con fuerza. Claudia le tomó la mano con fuerza. A su lado estaba la abogada Vega, segura de sí misma y preparada. Raúl, por su parte, estaba sentado al otro lado de la sala, con una expresión fría. En sus ojos se veía una extraña mezcla de ira y miedo. Al comenzar el juicio, los abogados de ambas partes tomaron la palabra por turno. El abogado de Raúl insinuó que Mariana tenía problemas mentales. Su señoría, mi cliente está siendo acusado injustamente debido a la psicología enfermiza de su esposa. Mariana escuchaba en silencio. Vega objetó. Este caso se basa en violencia psicológica y en irregularidades financieras. Claudia fue llamada como primera testigo. La joven estaba un poco nerviosa en la sala del tribunal, pero sus ojos mostraban determinación. El juez le hizo algunas preguntas. Claudia, ¿cómo es tu relación con tu padre? Con el tiempo se volvió difícil. A menudo hacía sufrir a mi mamá. Mariana sintió una pequeña chispa de esperanza en lo más profundo de su corazón. Claudia continuó. No entendía los gastos excesivos de mi papá, pero mi mamá siempre me advertía sobre eso. A continuación, se presentaron los expedientes uno por uno ante el tribunal. Correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, grabaciones de audio. Documentos que señalaban los delitos de Raúl. El rostro de Raúl había perdido el color. Incluso su abogado estaba incómodo. Durante el breve receso del juicio, Mariana y Vega hablaron en voz baja. El testimonio de Jimena será muy importante en la siguiente fase, dijo Vega. Ella puede mostrar la verdadera cara de Raúl. Mariana asintió con la cabeza. La determinación y el valor de Jimena podían cambiar el destino de ese caso. Cuando llamaron a Jimena a la sala, la joven estaba un poco temblorosa, pero firme. Estaba lista para desmentir una por una las mentiras de Raúl. El juez preguntó: ¿Y Jimena, cómo era tu relación con Raúl? Al principio era buena, pero luego cambió. Jimena rompió el silencio. Raúl me amenazó varias veces. Usó los fondos de la beca para su propio beneficio. Me mintió. Cuando Mariana escuchó esas palabras, se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento sintió una mezcla de emociones, la línea delgada entre la venganza y la justicia. El juicio duró varios días. Cada audiencia fue testigo del colapso de los planes de Raúl. Mariana y su abogada, mientras avanzaban por los laberintos del sistema judicial, enfrentaron con fuerza cada momento. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba llena. Mariana, Claudia y Vega esperaban con serenidad. El juez anunció su decisión con seriedad. Raúl Ortega es declarado culpable de malversación de fondos públicos y violencia psicológica. La custodia se otorgará a la madre de Claudia Ortega, Mariana. Mariana respiró hondo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero no era un signo de debilidad, sino la victoria de una larga lucha.
A veces la justicia camina despacio, pero siempre llega. La historia de Mariana no es solo el rostro frío de la venganza, sino también la victoria de la fuerza, la paciencia y la esperanza de una madre. A veces, la vida, incluso después de las tormentas más oscuras, trae consigo los amaneceres más hermosos. Y a veces, la historia de un hombre destruido se escribe a la sombra de la libertad de una mujer. Mariana respiró hondo por primera vez después de su victoria en los tribunales. Ahora sentía una libertad que no había experimentado en años. Se mudó con Claudia a una nueva casa. Esa casa no eran solo 4 paredes, sino el hogar de sus esperanzas, su confianza y su amor. «Ya no tengo miedo», le dijo Mariana a su hija un día. «Somos una familia fuerte». Empezó un nuevo trabajo y sintió el orgullo de valerse por sí misma. Compartía risas con sus amigas y dormía tranquila por las noches. Raúl vio cómo su vida había cambiado por completo tras el juicio. Había sido despedido de su puesto en el banco y su reputación estaba por los suelos. Sus amigos y compañeros de trabajo se habían alejado de él uno tras otro. El que antes fue un hombre poderoso ahora estaba solo y desesperado. Intentaba escapar de la realidad con su trago de cada día. Aprendió, en lo más profundo de su ser, lo que era perder. El momento más difícil de la nueva vida de Mariana era cuando Claudia extrañaba a su papá. Pero Mariana se mantuvo más fuerte que nunca para no rendirse ante los fantasmas del pasado. Siguió trabajando con su terapeuta, enfrentándose a su pasado, pero sin convertirse en su prisionera. Raúl, por su parte, se hundía un poco más con cada cosa que perdía. Una noche, mientras estaba sentado solo en un pequeño bar, uno de sus viejos amigos se le acercó. «Raúl, ¿qué estás haciendo? Esto te va a destruir». «Ya se acabó», dijo Raúl. «Todo se acabó». Pero esa noche, la caída de Raúl había comenzado oficialmente. Mariana comenzó un nuevo proyecto: luchar contra la violencia hacia las mujeres y brindar apoyo en los casos de divorcio. Había decidido sacar fuerza de su propio dolor para cambiar la vida de otras personas. La vida no consiste solo en salvarse uno mismo, sino en tender la mano a los demás, dijo en un discurso. Un día, cuando Claudia regresó de la escuela, le dijo que su papá la había buscado en la puerta. Mariana se sorprendió, pero en ese mensaje ya no había las amenazas de antes. Raúl se había rendido en silencio. Mariana rompió las cadenas del pasado y caminó hacia la libertad. Raúl, en cambio, se perdió en su propia oscuridad. 2 vidas, 2 caminos completamente diferentes. Uno eligió el renacimiento, el otro, la caída. Esta no es una historia de venganza cualquiera. Es la historia del profundo dolor que sufre una madre en su búsqueda de justicia. De la pérdida y del renacer. Tras años de sufrimiento silencioso, Mariana descubre la traición económica y psicológica de su marido Raúl. Al principio se siente desamparada y sola. Nadie a su alrededor le cree y se pierde en el laberinto del sistema judicial. Pero no se rinde. Se lanza a una gran lucha para proteger a su hija pequeña y recuperar su vida. Aunque cada día enfrenta nuevas pruebas y dificultades, la fuerza y la determinación interior la mantienen en pie. Con la ayuda del abogado Vega, poco a poco encuentra su voz, las pruebas recopiladas y los testimonios la fortalecen. Durante el proceso judicial, lucha contra las mentiras de Raúl y los prejuicios de la sociedad. El testimonio de su hija Claudia y el valor de Jimena, antigua amiga de Raúl, cambian el rumbo del juicio. Finalmente, se hace justicia. Raúl es declarado culpable y Mariana, junto a su hija, abre las puertas a una vida libre. Por su parte, Raúl enfrenta la pérdida de su reputación, la soledad y el arrepentimiento, hundiéndose en su caída. Mariana, con la fuerza que le dan sus experiencias, continúa luchando no solo por ella misma, sino también por otras mujeres que sufren dolores similares. Su nuevo comienzo es el primer paso hacia un futuro lleno de esperanza. Lo más difícil en la vida es levantarse después del dolor y la traición. La historia de Mariana nos muestra que el verdadero poder es seguir adelante a pesar del miedo. La venganza puede ser fría, pero la justicia y el amor son la venganza más poderosa. Al final de cada noche oscura,
siempre amanece.